Bueno, pues nada, el tiempo avanza. Entramos en lo que antes le comentaba en la presentación del programa, de ese homenaje a José Luis Fernández. José Luis Fernández, director de Radio Tiempo de Tenerife, nos dejó la semana pasada, realizador de programa, también de realizador de otros programas, y hemos pensado que en fin, se merecía totalmente este espacio para él, porque de alguna manera fue un pionero en la radio. Él siempre tenía una palabra para definir este medio. Siempre hablaba de la magia de la radio. Es una frase hecha, ¿verdad? No sé quién la hizo, alguien la inventó en su tiempo, pero es una frase que sigue estando vigente. Quien vive y vivimos en la radio sabemos que eso es verdad. Y él siempre decía de esa palabra. Bueno, pues para hablar de ese inicio de Radio Tiempo Tenerife, para hablar de esos inicios que auténticamente fueron auténticos pioneros, todos ellos, el grupo que ahora lo comentaremos, que iniciaron eso en aquella época, ¿no? En la que aquí no había absolutamente nada, ¿no? Apostar por eso. Yo creo que eran amantes también de la radio, eso está claro, porque si no lo hubiesen montado, ¿no? Y de la figura de José Luis, vamos a hablar en principio, tenemos aquí con nosotros, vamos a hablar a comentar con mucha gente, pero en principio tenemos aquí a Sergio Farray, que formaba parte de ese grupo inicial de la radio, y también a Marcelino Hernández, que estaba ya en la última etapa de Radio Tiempo Tenerife con su programa Espacio Abierto, del que José Luis también era realizador. Vamos a empezar hablando con Sergio Farray, porque a mí me encantaría, Sergio, que nos comentaras, incluso ya es un tema histórico, ¿no?, en lo que es la radio en el sur. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes la historia de afrontar y montar la radio aquí en Granadilla de Abona? ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. La verdad es que he estado dando, diríamos, marcha atrás, ¿no?, en los años, y ver cómo surgió esta idea hace en torno a 30 años. En torno a 30 años, una tarde de un domingo de invierno, recuerdo que estaba lloviendo, y jugaba al Tenerife en la península. Y bueno, después de almorzar y hacer un poco la digestión, perdón, para parar. Y entonces me dije, voy a escuchar un poco el partido, y eso que cojo un aparato de radio que yo tenía por ese tiempo, y buscando una emisora que radiase el partido. Y en eso surge una voz diciendo: transmite Radio Agricultura desde Granadilla de Abona. Y a mí, pues claro, me sorprendió, porque escuchar una emisora de radio a través de las ondas y que estuviese emitiendo desde Granadilla de Abona en aquella época, pues a mí me sorprendió. Claro. Sí, lógico. Y entonces, pues, tal fue así que me olvidé del partido del Tenerife y seguí escuchando la buena música que estaban poniendo en esa tarde de ese domingo, y luego de vez en cuando hablaba una persona, hablaba de que eso, precisamente, que había una tarde de invierno pura, y que escuchando la radio, escuchando buena música, y de vez en cuando volví a repetir: desde Granadilla de Abona para todos ustedes, Radio Agricultura. Y bueno, pues entonces eso me llamó a mí la atención, y al día siguiente pues nos vimos unos cuantos amigos que nos solíamos reunir en un bar que estaba en el cruce del Calvario, tristemente desaparecido, el bar de Pepe. Y allí pues nos reuníamos la juventud de la época, ¿no? Y entonces pues comentamos de que habíamos escuchado. Pues sí, yo también lo he escuchado y tal, y otros no.
otros no. Y de ahí un poco surgió no sé, esa llamada de atención de sí, pero ¿y quién demonios tiene una emisora que emita desde Granadilla de Abona cuando eso aquí pues no es nada habitual? Era habitual en la zona metropolitana, Santa Cruz y tal, pero... Y bueno, y al final pues nos enteramos que era un chico chileno que se había desplazado a vivir aquí en el pueblo. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y él era pues bueno un pirado, como yo decía, por las ondas. A eso le venía ya a él desde muchos años, estando él residiendo en su país, en Chile. Y bueno, pues después comenzaron una serie de conversaciones. Oye, pues la verdad es que has tenido una muy buena idea. Esto podría ser bonito. En el futuro, pues, ¿por qué no? A lo mejor se podía crear una emisora, una cosa un poquito más seria, pues en la que poder abordar problemas de la comarca, del pueblo, de los pueblos colindantes. Y así fue madurando la idea, de tal manera que llegado un momento, pues una serie de personas decidimos reunirnos, asociarnos, crear una sociedad y en el que, bueno, pues entramos con una serie de acciones y esto empezó a rodar, pues yo creo que allá por el año 95, 96 o algo así, del pasado siglo, claro está, del anterior, ya somos viejitos. Y ahí empezó. El nombre de este chico es Guido Alexis Caneo, y con el que compartimos pues años de vida a través de la radio y de la amistad y tal. Y bueno, por circunstancias, él en un tiempo determinado estuvo por aquí trabajando y tal, y luego decidió regresar a su país y ahora pues está allí por Santiago de Chile. Y bueno, pues estamos en contacto con él, le van bien las cosas, tiene montado un negocio relacionado con eventos y cosas de esas. Y bueno, pues nosotros al final pues seguimos adelante y éramos en total 5 y luego nos quedamos 4. Un poco al frente de este cotarro, ¿no? Es una especie de cinco magnífico o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Para los efectos, sí. No, Era bonito, la verdad es que teníamos una ilusión porque cada uno de nosotros teníamos nuestro propio trabajo y bueno, no vivíamos del tema, pero era bonito. Yo quiero recordar a personas que ya no están con nosotros y que han colaborado a lo largo de esa primera etapa mucho con la radio. La verdad es que no he preparado nada, sino todo ha sido un poco, y lo que me está viniendo a la memoria. Pedro Baeza, para mí fue una pérdida extraordinaria en el sentido de que estábamos muy vinculados porque, bueno, ya teníamos amistades de tantísimos años, pero con el roce pues parece que ese vínculo era aún más fuerte. ¿Y qué vamos a decir de José Luis? Porque sin José Luis, como el otro que dice, un vehículo sin un conductor, pues esto no va a ninguna parte. José Luis realmente era el que llevaba pues todo. Y siempre estaba como en otra... Alguien habían colocado en las redes sociales. Siempre José Luis siempre estuvo como empujando el que siempre, un poco siempre, detrás, siempre. ¿no? Y además él al principio, él no quería ni que lo nombrasen ni tal, sino siempre estaba detrás de bambalinas, ¿me entiendes? En ese sentido él no quería ser protagonista. Él era protagonista, pero aquí dentro, con los cables y ¿me entiende? Con las antenas y con los espacios donde él lo que quería es que esto
poco a poco se fuese consolidando, fuese funcionando y que las cosas salieran para adelante. Yo recuerdo, tuvimos una época de mucha audiencia, esa fue la verdad, porque además teníamos un programa los domingos que se llamaba Balcón de Abona, en el cual pues participaba Blanqui, Blanqui Barroso, Magdalena Barreto, su padre y también estaba yo y Pedro Baeza, y a mí me hacía gracia porque Pedro Baeza se inventó lo del helicóptero, y el helicóptero de Mensei de Radio Tiempo va hoy, pues yo qué sé, al Valle San Lorenzo, la romería de Fátima, o nos íbamos al Porís de Abona, donde se estaba celebrando las fiestas de la Punta de Abona, por poner un ejemplo, ¿no? Y era una cosa, ya digo, muy nuestra, muy del entorno, y la verdad es que lo pasábamos bien, y a veces tenía ciertas disputas con la familia, porque es lógico, estás toda la semana trabajando y luego llegaba el domingo y entonces te venías aquí desde las 9:30 de la mañana y se te hacían las 2:00 de la tarde aquí, y lo que querías a lo mejor era regresar a tu casa y comer y descansar, y sin embargo la familia lo que quería era salir, y bueno, es lo típico, ¿no? Sí. Pero fueron unos años muy bonitos, de verdad que yo los recuerdo, porque además el hecho de yo meterme en ese cotarro y el resto de los compañeros, Juan Carlos Guillén, que eso es un artífice para mí durante esos años, porque era trabajador nato, buscador, otro que no quería tampoco tener a los efectos pues protagonismo a través de las ondas, pero luego lo empujábamos, tú tienes que hacer un programa, y luego pues también se metió a hacer sus programas musicales y tal, y bueno, Antonio, el hermano de José Luis, sin embargo, ese se mantenía un poco más al margen, pero estaba ahí, como es lógico, empujando, ¿no? De manera sea que bueno, que era eso, Pedro Baeza, José Luis, por supuesto, Juan Carlos, en la primera época Guido también, y yo. Esos éramos los que empujábamos este carro, que mira por dónde, sin saber, ha llegado al año 2025, que no sé, que el tiempo pasa y pasa volando, y de qué manera. Y bueno, y ahora pues nos hemos llevado bueno, no sé ni cómo comentarlo, este palo, porque ha sido, para mí tengo que decir que ha sido una cosa totalmente inesperada. José Luis pues estaba en un proceso médico, pues, haciéndose sus pruebas y tal, pero que nada más lejos de la realidad, que hace 25 días que él había regresado de hacerse unas pruebas y tal, y que le habían dado unos días para estar en casa y se reponiendo, con la idea de volverse a hacer otra serie de pruebas y tal. Pero siempre pensando, por favor, que iba a estar entre nosotros, y las cosas se precipitaron de tal manera que, bueno, pues que estamos donde estamos. Y José Luis nos ha dejado, pero sabes que está ahí presente, sí, total, seguro. Total, porque como él decía que la radio era mágica, seguro que nos está escuchando. Como nos está escuchando ahora José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, que también tiene mucho que quería estar hoy también presente aquí, bueno, presente, vamos, por lo menos a través del teléfono, para recordar la figura de José Luis Fernández. José Domingo, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me dices del tema? Bueno, pues estaba escuchando a Sergio y evidentemente estamos tristes porque no esperábamos que se fuera tan rápido José Luis, porque realmente había estado enfermo, no solo en esta ocasión, sino había estado enfermo ya anteriormente, pero jamás pensamos que el desenlace fuera a producirse de una forma tan rápida y tan inesperada.
pero como hoy estamos para hablar de la alegría y de lo que él también transmitió, bueno, pues Radio Tiempo marcó, lo está haciendo ahora, pero marcó una época en el sur de la isla de Tenerife y en nuestro municipio sin lugar a dudas. Y él fue una de las personas que, ya sea detrás de la pecera, ¿no? Es decir, en los controles, o incluso ya hablando, o sobre todo invitándote a ir. Es decir, no sé cuántas veces me llamaba. Yo, de mis inicios en Radio Tiempo, tengo que decir que desde grabar cuñas hasta hacer programas, colaborar con ellos, hacer retransmisiones, hasta de fin de año, y han sido muchas horas, muchos días, muchos meses y muchos años lo que compartimos. Entonces tenemos ahí una experiencia vital que hemos aprendido mucho. Sí, sí, yo creo que recordar eso es recordar antes lo estaba haciendo Sergio también, ¿no? El tema de la historia de la radio, ¿no? De la historia de la radio, que de alguna manera Granadilla Bona estuvo en esa cúspide del mundo informativo, ¿verdad? Es histórico. Yo creo que a veces tenemos cosas y no sé si realmente somos conscientes de lo importante que hemos sido, ¿no? Yo creo que sí, desde Radio Agricultura, que fue la primera, es decir, cuando se sientan las bases, hasta Radio Tiempo Tenerife, y programas emblemáticos, como decía Sergio, del balcón de Abona con su helicóptero, que además sí, muchos pensaban que era el helicóptero de verdad, y al final pues era el vehículo que se iba trasladando. Pero los domingos era una cita que teníamos que tener, o al igual que el de Orquestas Canarias, marcó los jueves por la noche, y nosotros, por ejemplo, teníamos un programa que era Tiempo de Estrellas, que hacíamos los sábados, que empezamos con una horita por las mañanas, después terminamos ya los sábados toda la tarde y la noche, y yo no sé cuántos cientos de jóvenes pasaron por allí y de personas para cantar en directo, para promocionar su trabajo, no solo cantantes, sino también creadores literarios, es decir, tantas y tantas personas que estuvieron presentes y que hicimos familia. Yo me acuerdo de muchas personas que llamaban, que de todos los rincones de Canarias, hay que decirlo, porque gracias también a las ondas llegábamos a Gran Canaria, a La Gomera, después también con las retransmisiones a través de internet, ya cuando se puso la propia página, las redes sociales. Yo me acuerdo con José Luis y Sergio, que llegó también a presentarnos los festivales que hacíamos de Navidad, es decir, el certamen regional de cantos navideños, y que Radio Tiempo siempre transmitía, y además hay que decirlo de una forma desinteresada, o muchas campañas que hicimos, las retransmisiones de fin de año, es decir, tantas y tantas cosas que teníamos, y que como dices tú, a veces no se le da valor, pero mira, compartíamos. Yo me acuerdo de muchas personas dando las recetas, llamar tan solo en la Nochebuena, es decir, felicitando la Navidad, es decir, participando en la romería. Al final creo familia, y muchos todavía pues siguen perteneciendo a ella, algunos aquí en la tierra, otros desde el cielo, y de eso es de lo que se trata. Una radio local como la de Radio Tiempo lo que ha hecho es hacer familia, formar e informar, que es de lo que se trata cuando hablamos de una emisora de radio. Gracias por haber intervenido en este pequeño homenaje a José Luis. Vamos a continuar con nosotros. También tenemos otra gente que quiere también participar y empujar el carro. Y nada, que tengas un fin de semana, y gracias por estar con nosotros, ¿vale? Gracias, amigo. Un abrazo grande a la familia, a sus hijos, a Sagrario, que realmente pues están sufriendo esta pérdida, y que estamos con ellos, y que vamos a apoyarlos siempre, y que José Luis también ha marcado nuestras vidas, y desearles también pues que vayan superándolo todo esto, sabiendo que evidentemente pues que ayudó mucho, también ayuda a muchas personas, y no solo en la vida de la radio, sino ha estado en muchos otros colectivos, así que hay que sentirse orgulloso de su labor. Total. Bueno, gracias. Uno de los colectivos es del mundo del fútbol, pero bueno, vamos a ver si vamos a contactar con otra persona justamente para hablar de ese colectivo del fútbol. Hablaba José Domingo, Sergio, del tema de la familia, ¿no? Yo creo que eso era una cosa que la radio tenía una historia que no podíamos, por lo menos lo que nos iniciamos, en fin, y pasamos por aquí. O sea, es que era un punto de encuentro, no solamente en la radio, sino también en el negocio de José Luis, en la zapatería, esto debajo, ¿no? En la tienda de deporte. Era un punto de encuentro
Sin lugar a dudas que era así. El entorno familiar, el hecho de moverse, pues precisamente en una comarca determinada, ¿me entienden? En un pueblo determinado, como era el caso nuestro, pues se comentaba las cosas que sucedían, lo que había pasado, si había estado bien, si había estado mal, si se podría mejorar, y las cosas que venían, las fiestas patronales de los barrios, ¿me entiendes? Y la gente se sentía identificada, las comisiones de fiestas pasaban prácticamente todas por aquí y contaban pues sus desvelos por sacar adelante las fiestas del barrio y pues, salían a pedir y las comidas que hacían. Cuántas veces estuvimos, por ejemplo, en un lugar emblemático para toda la comarca como es Cumbres de Abona, las bodegas en Arico, donde se celebraban pues cenas, almuerzos y tal con el fin de recaudar fondos para esa fiesta y son todo cosas que te vienen al recuerdo. José Domingo lo nombraba, la romería, por ejemplo, la romería de Granadilla, eso estábamos días antes contando pues los grupos que estaban invitados y las carrozas que iban a estar en la calle. Me recuerdo que íbamos las noches anteriores y las tardes, que era cuando podían, saliendo de sus trabajos, la gente a preparar esas carrozas y de echarnos un vaso de vino con ellos y pasarlo, como pasa un poco con el tema de los carnavales en Santa Cruz. Oye, ¿no? Sergio, y si ahora cualquiera que te está escuchando o nos está escuchando, podemos pensar, mire que éramos felices. Sí, y no éramos sí, tan sí. conscientes. Cuando pasa el tiempo, ahora que todo lo que tú estás diciendo Claro. me parece alucinante. Sí, ¿Sabes? sí, Digo, sí. vivíamos aquello de una manera, pero es que era brutal. Nuestro ahínco y nuestras ganas era que el tema se funcionara, que poder trasladar a través de las ondas al resto de las personas, pues eso, lo que nosotros vivíamos en todo el entorno y no pensábamos en que esto podría ser un negocio, y ir al tema de los dineros y tal, no. Era placer, tú lo has dicho, y ya te digo que estábamos deseando hacer cualquier cosita y yo muchas veces pues le restaba tiempo a mi trabajo, pero es que era una afición desmedida en esos momentos y ya te digo, teníamos la satisfacción de conocer mucha gente. Yo tuve la ocasión de conocer mucha gente fuera del entorno habitual en el que te mueves, temas relacionados ya con medios de comunicación y tal. Recuerdo que se me viene a la mente que en Playa de las Américas abrieron una emisora de televisión que el tiempo que estuvo emitiendo desde el sur pues hizo una muy buena labor, que era Canal 7 del Atlántico, que dirigía Paco Padrón. Y después, fuera de lo que eran las emisoras convencionales, en la radio era Radio Tiempo, ¿me entiendes? Y entonces vuelvo otra vez a nombrar la persona de José Luis, porque el ímpetu que él ponía y tal era en que la emisora se escuchase a lo largo de todo el sur y se hicieron unos esfuerzos tremendos por parte de él en colocar centros de emisión a través de algunas montañas principales en los Cristianos y se llegaba a los Gigantes y a Guía de Isora. Quiero contar una anécdota. Se hizo también un esfuerzo por parte de José Luis, y Sagrario está aquí ahora presente y ella también es consciente del tema, de cuando se montaron las antenas en La Gomera, que se escuchaba prácticamente en toda la isla de La Gomera, y que por cierto José Luis se llevó un chasco tremendo porque pasado un tiempo estando emitiendo a través de las ondas pues que se escuchara por allí, pues los amigos de lo ajeno
Bueno, pues se metieron en el cuarto donde estaban las instalaciones de esas y otras emisoras, y hicieron un desastre tremendo y se llevaron los equipos y tal. Eso fue un disgusto grande porque se había hecho un esfuerzo económico, y no solamente económico, sino el esfuerzo de viajes, ir, venir, colocar, estar presente, se oye, no se oye, ¿me entiende? Lo habitual de estos casos. Y ahí José Luis lo quiero nombrar porque él era muy positivo. A pesar de esos chascos y tal, no era una persona que decía, me cache en la porra, qué mala suerte hemos tenido y tal. No, él sí, era positivo. Tan positivo ahora que a mí me sorprende cuando yo lo llamaba, por ejemplo, ¿no? Y antes de que yo, lo típico, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Pero antes de tú decirle a él, ¿cómo estás? Él te decía a ti, ¿cómo estás? Él a ti. Sí. Es curioso. Mira, ya que estamos hablando de apartados, diferentes apartados de José Luis Fernández, uno de los apartados era el tema del fútbol. Y para eso tenemos a un amigo, Alberto Hernández, que tenía ganas de participar y comentar un poco lo del fútbol. Alberto, buenos días. Sí, buenos días, Alberto. Hola a todos. Hola, buenos días. Buenos días. A ti te toca la parte del fútbol, de la parte de José Luis. Me toca la parte deportiva, digamos. Cuéntame. Nada, lo mío fue un poco, hablé con su hijo estos días y estaba el hombre, como es lógico, bastante tocado. Claro. Y me llevé un chasco muy grande porque yo con José Luis no era una cosa de vernos todos los días, ni muchísimo menos, pero nos teníamos un cariño especial. Y surgió, estuvimos hablando un ratito, lo pude consolar lo que pude, que nunca es lo suficiente ni muchísimo menos. Y surgió, siempre le comenté hablando que siempre me quedó la pena de no decirle a José Luis lo bien que me trató cuando fue presidente de Granadilla. Él y Peruco hicieron un tándem muy bueno y presidieron el club y nos trataban como a sus hijos, vaya. Concretamente nos seleccionaron a un amigo Javier y a mí para jugar en la selección de Tenerife, y él siempre estuvo ahí para llevarme y traerme a todas las partes de la isla donde habían campos de fútbol de césped natural. Te llevaba. Me llevaba, me traía, salíamos de aquí a las 5 de la tarde, llegamos aquí a las 12 de la noche. Y siempre estuvo a mi lado. Y nunca lo olvidaré porque yo era un niño. Y esas conversaciones entre José y yo, pues, eran las conversaciones que puede haber de un niño y un adulto, pero siempre me protegió. Qué bueno. Y eran cositas que cuando tienes cierta edad siempre te las llevas, ¿no? Hombre, y que esas cosas son las que se quedan marcadas, ¿no? Decía Juan Cruz en uno de sus libros, decía que a veces la infancia le mandaba una postal. O sea, que lo que viene de atrás siempre nos viene, ¿sabes? Siempre nos viene. El campo de césped natural en la isla habían 4, había Puerto de la Cruz, La Orotava, el Heliodoro, el Campo La Salud, y claro, y ya te digo, nunca hubo un pero en horarios, y coger la autopista no habrían colas, pero solo había un carril y no era precisamente estar en Santa Cruz en media hora, ya te digo, estar toda una tarde por ahí con una ilusión tremenda, porque yo como granadillero representando pues a Granadilla y que el Tenerife se fijase en uno, pues siempre es un orgullo, ¿no? Claro. Pero quitando eso, que de verdad lo quito, el compartir con José Luis todas esas andanzas, a mí la verdad que siempre me emocionaron, y siempre esas cosas, siempre se queda todo ahí, porque ya te digo, en esas edades se te quedan las cositas para toda la vida, ¿no? Y siempre lo quise, se lo manifesté a su hijo estos días atrás, y ahora surgió que le iban a hacer este homenaje tan merecido a él. Y digo, y salió de él, dice, Alberto, ¿quieres contar esto en antena? Digo, por supuestísimo.
Claro que sí. Estás comentando cosas que llegan, tú lo has dicho, cosas desde niño y bueno, de José Luis lo que venimos comentando, él cuando se metía en algo era para echar una mano. Echar una mano de verdad, pero ya te digo, en la faceta del fútbol, eso desde que yo lo conozco siempre... 100%, sí, siempre. Lo mismo hizo con todos mis compañeros en el Granadilla, pero hombre, esto como se salía un poquito fuera de lo común. Sí, pues así mismo. Esas horas de estar con él en el coche y compartiendo, aunque no hubiese conversación, pero estabas con él. Sí, yo en otras facetas también, como en la organización de varias romerías, eso siempre estaba ahí echando un cabo y en otras cosas relacionadas con la vida cotidiana de un pueblo. Una persona a tener en cuenta, no por el hecho de que ahora pues nos haya dejado y tal, pero que es lo más natural y lo más lógico agradecer esos gestos que él tenía y ya te digo, y sin intereses de ninguna clase, sino que era empujar el carro entre todos. Todo interesado que hoy en día desgraciadamente casi todo se mueve por interés y José Luis era todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, a ver si nos está escuchando algún joven y algo se pega, hombre, que hay que ser positivo como la vida sigue y el carro hay que seguirlo empujando entre todos. Seguro, y un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte a Sagrario y a sus hijos, eso ante todo. Vale, gracias Alberto. Y a José Luis, un abrazo muy fuerte. Bueno, un gracias saludo. Alberto, gracias. Buen día. Bueno, buen día. Bueno, pues es verdad. Y hablando del tema... Sergio, yo creo que Radio Tiempo fue... Antes estabas hablando de Canal 7. Yo también tuve la oportunidad de estar en el Canal 7. Tuve el tema, ¿no? Es que tú eres otro también que hay que echar comer aparte. Pero sí dices eso porque siempre se dijo que Canal 7 era una escuela, ¿no? Que fue una escuela. Y yo creo que Radio Tiempo en el sur fue una escuela también de gente que hacía radio... verdaderos artesanos, gente de aquí, que podía tener una programación propia prácticamente todo el día y parte de la noche. Gente buena que con el paso del tiempo se han consolidado. Yo la verdad es que ahora la memoria no me viene. Mira tu sobrino, por ejemplo, Ignacio Farray. Por poner un ejemplo, mi sobrino, no sé, Héctor, que es que ya te digo que son tantos que no me gustaría hasta cierto punto nombrarlos, porque dice, bueno, y de mí no se acuerda. Es que eso, han sido muchos años y esto era pues eso, una escuela y la gente que siempre le ha gustado pues estar ahí y poner el hombro ahí. Yo me acuerdo de títulos de programas que podrían ser programas de ahora, ¿no? No de hace no sé cuántos años. Por ejemplo, el violín del grillo, a mí siempre me llamaba la atención. Era alucinante, ¿no? Era alucinante ese programa, tenía caché. La verdad es que... ¿Tú te acuerdas de Haciendo Pueblo de Pedro Baeza y el campanero, Isidro el campanero? Bueno, estupendo. No. Eso fue, sí. Me está comentando... Chojuan, sí. Chojuan, alguna figura representativa del acervo canario. Te lo estaba comentando. No, ya te digo que me parece alucinante. Sí. Y ahora con el paso del tiempo, dice, ¿quién decía que cuando uno a veces no sabes dónde vas, ¿no? Pero que cuando miras hacia atrás, todo encaja. Todo encaja. Ahora empezamos a mirar toda esa etapa y dices tú, chacho, pero cómo se vivía, ¿no? Mira, hablando de experiencias con otra gente que también quiere participar. Mira, Eladio Morales, ex alcalde de Arico, y también quería participar pues para hablar de este homenaje a José Luis. Eladio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí andamos recordando al amigo José Luis. Bien, y al mismo tiempo tristes porque la pérdida de una persona como fue José Luis para Granadilla y para todos los sureños, que la verdad que para mí personalmente fue un amigo permanente, ¿no? Porque yo ignoro la cantidad de veces que pude haber intervenido en entrevistas, en tertulias, en
en las fiestas siempre estuvo, en los actos políticos. José Luis, Radio Tiempo nunca nos faltó. Mi recuerdo, Pedro también, que también se nos fue hace algún tiempo, y que era un equipo fabuloso, ¿no? Era un equipo que marcó, yo creo que marcó toda una época, ¿no? Una historia. Sí, sí, ¿no? además tenían una radio completa, ¿no? Porque había de todo. Yo recuerdo, porque yo me quedaba muy tarde en el ayuntamiento por las noches, y recuerdo el programa de las orquestas canarias, que había una señora en la Cisnera, doña María, Sí. que llamaba, y que llamaba gente de toda la provincia, ¿no? Y era maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo que te hacía preguntas. La radio con la gente, la radio con la gente. Sí, sí. Y Yo nunca al me revés, acuerdo- la radio con la gente. Yo me acuerdo de preguntas que siempre te decía aquí en la radio, dice, pero tú dónde duermes, Eladio, que sí que estaba casi toda la noche allí, ¿no? Sí, yo, Eladio, buenos días, ¿qué tal? Sergio. Buenos días, muy bien, bien. Yo tengo que aprovechar ese momento, ya que tenemos a una persona a través de las ondas que ha sido alcalde de Arico durante muchos años. Tengo que dar las gracias en nombre de todos y de la emisora por el buen trato que siempre recibíamos en el municipio de Arico, y concretamente del ayuntamiento y de su alcalde en este caso, y de otros alcaldes que también han estado en el ayuntamiento de Arico. Eladio, siempre han tenido las puertas abiertas para Radio Tiempo, y en una fecha como la de hoy, en la que intentamos recordar a una persona que ha estado ahí, diríamos, al frente, al volante durante tantos años, pues me gustaría reconocerlo, y eso es lo que quiero hacerles llegar a la gente de Arico, a su exalcalde, en este caso Eladio, y al resto, como digo, de las corporaciones que han pasado por el ayuntamiento del pueblo de Arico. Claro, yo tenía muy claro que la prensa, los medios de comunicación, tanto radio, televisión, como la radio, pues había que tenerles presente, porque además eran una ayuda maravillosa, ¿no? Yo recuerdo que siempre decía, bueno, España tiene el defensor del pueblo, Canarias el diputado del común, y Arico los medios de comunicación, porque cuando había un problema, yo recuerdo una vez que había un problema, que no me querían dar un camión para la basura, ¿no? Y el bono de Bernardo Morales, que todos nos acordaremos también de Sí, él, señor. ¿no? Que era el responsable de Diario de Avisos en el Sur, me hizo un reportaje. Y ese mismo día que salió el reportaje, me llamó el viceconsejero y dice, te has salido con la tuya, porque también el camión lo había pedido Buenavista del Norte. Digo, pero yo tengo el vertedero, ¿no? Y por tanto, los medios de comunicación nos ayudaron muchísimo, ¿no? Era una ventana para sacar hacia afuera lo bueno y los problemas, ¿no? Así Totalmente. mismo es. Eladio, gracias por haber estado con nosotros en A este homenaje ustedes a por José Luis. llamarme, a ustedes. Vale. Y me ha sentido pésame a toda la familia de José Luis y todos sus amigos y todos los que le conocimos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Vale, buen día, Eladio. buen día. Buenos días. Magdalena Barreto forma parte de la historia de Radio Tiempo, ¿no? Entonces, acaba de llegar ahora. Y bueno, mientras llegaba, se sentaba, estaba pensando yo en la mente hacia atrás, tantas y tantas historias en la radio. Yo creo que fue de todo. Fue de todo. Magdalena, buenos días. Cuéntanos. Buenos días. En primer lugar, gracias por invitarme a este homenaje a uno de las figuras más importantes de la radio, a uno de los socios fundadores, José Luis, al que tanto cariño tengo. Gracias, Sergio, por también haber hecho posible en aquel momento que Radio Tiempo Tenerife fuera una de las radios pioneras. Bueno, yo creo que la radio pionera, la que abrió los primeros micrófonos para que el pueblo hablara. Nos daba exactamente igual el color político, nos daba exactamente igual las siglas. Queríamos que el pueblo tuviera voz y, como bien has dicho, éramos bastante... Entre Granadilla y Arico formamos una piña muy importante que luego se fue extendiendo por toda la isla e incluso traspasó las fronteras, ¿no? Y hoy tenía que estar aquí porque creo que fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, que recordaré siempre con muchísimo cariño y tenía que estar aportando mi granito de arena. Así que gracias por invitarme. Antes le estaba comentando yo a Sergio, éramos tan felices en la familia. Antes estábamos comentando que aquí no solamente la radio, la zapatería y tal, de que venía aquí, que se creó una familia, y ahora somos conscientes de
cuántos felices éramos y quizás no nos damos cuenta. Pues sí, la verdad es que es una pena a veces darse cuenta de lo feliz que uno es cuando ya ha pasado el tiempo. Pero nos queda el recuerdo de aquella familia, de aquellas tardes, noches, mañanas, porque pasábamos el día en la radio. Era nuestra casa y aquí formábamos piña en todos los aspectos. Estábamos completamente unidos, éramos pues un equipo, lo que siempre fuimos y lo que creo que nunca dejaron de ser los que siguieron ese proyecto que hasta este momento pues sigue. ¿Cuántas horas le podrías dedicar tú a la radio? Bueno, pues para mí fue mi primer trabajo serio, por decirlo de alguna manera, y yo además por la cercanía, pues yo venía por la mañana y prácticamente me iba por la noche. Estaba todo el día en la radio, pero sobre todo porque hacíamos pueblo, porque hacíamos familia. No era trabajo, era un hobby, era una afición que, bueno, evidentemente me reportaba un beneficio económico, porque sí era un trabajo como tal, pero lo hacía con tanta ilusión y con tantas ganas que las horas no tenían ninguna importancia. Yo quiero apuntar una cosa. Magdalena, por ejemplo, es un ejemplo de esa escuela que se fue creando a lo largo de los años en la radio. Y hoy tenemos una profesional auténtica que la escuchamos a través de las ondas, la escuchamos en presentaciones de espectáculos y de programaciones que se organizan por los distintos ayuntamientos y a mí pues me siento orgulloso. Me siento bien el ver cómo, además tengo que decirte que tienes un vocabulario estupendo para las ondas, pronuncias las S de tal manera que a mí me da que te confundimos a veces con una herreña, que es el castellano mejor que se habla en Canarias, el más castellano posible, diríamos. Así que en ese sentido te felicito. Estoy pensando que tanto de ti como de Magdalena, ¿cómo es posible que no estén delante de un micro de la radio? Con esa voz. Bueno, a nosotros nos cuesta poco, yo creo. La verdad, Javi, es que sí es cierto que Radio Tiempo Tenerife fue la escuela de muchas personas, algunas que se siguen dedicando a los medios, en este caso yo lo hago desde otro ámbito, desde los escenarios, pero sí es cierto que fue la cuna donde muchísimas personas tuvimos ese primer contacto con los medios de comunicación y creo que ese agradecimiento lo llevamos todos, porque fue una escuela, fue una casa y sobre todo, pues eso, fue una familia que nos apoyábamos entre todos y fuimos creciendo muchos en lo profesional, en lo personal e incluso pues dedicándonos profesionalmente en el día de hoy a los medios. Yo creo que es un modelo que ojalá en este momento, no solamente en la radio, sino en muchas cosas, ese encuentro, esa unión de todo, que ahora se ha perdido desgraciadamente en todo, ¿no? Pero lo que estamos hablando de esa esencia, que hay un tema económico, sí, vale, pero era lo menos importante. Placer, sí. Mira, vamos a volar ahora, que estamos hablando de volar en el tiempo y en el espacio. No vamos a ir a Gran Canaria, vamos a hablar con Juan Lasso, amigo también íntimo y compañero de la radio, de Radio Diámetro. Juan, buenos días. Juan, buenos días. Pues hay algún problema. Vamos a ver si intentamos. ¿Sí, Juan? No. Bueno, pues seguimos nosotros. Que sí, que es esa esencia total, ¿no? Una cosa increíble de la radio. Y realmente aparecíamos por aquí sin haber tenido nunca ni idea de un micro ni de nada, ¿no? Yo estaba pensando que uno como Javier lo teníamos que tener aquí fijo a través de las ondas, porque hay que ver y el nivel que tú le das a tu programa, ¿me entiendes? Y los invitados de envergadura que tienes aquí constantemente, así que en ese sentido piénsatelo. Pues muchas gracias. Bueno, ya tenemos ahí a Juan Lasso. Juan, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Saludos, ¿Cómo estamos? cordial. Aquí estamos recordando y poniendo cada uno de nosotros un leño, ¿verdad?, en la hoguera del recuerdo a José Luis Fernández. Bueno, lo estoy oyendo desde el principio, ¿no? Y oír hablar de una persona cuando se ha ido, yo tuve la suerte, o quizás, pues no sé, de haber hablado con él ya en el último día o anterior,
cuando todavía estaba allí medio mal, pues el hombre tenía ánimo, ¿no? Tenía ánimo de seguir y mil cosas más. Pero a lo que vamos en el día de hoy es recordar un poco por esa gran labor que hizo, ¿no? Yo desde hace muchísimos años que nos conocíamos, que nos llamábamos para hablar, no para hablar de la radio, incluso de cosas extra a la radio, pero sobre todo la parte que bien sabe Javier, que es la parte técnica, que cuando tenía un problema técnico pues siempre nos llamábamos, o me llamaba porque mis estudios están sobre ese tema, y durante muchísimos años, 40 años ya en los medios de comunicación, y sobre todo, que también lo decían ahí, pues en la parte de atrás, ¿no? En el cuarto trasero, que es esa parte que uno está siempre pendiente, que es como el corazón de una persona, ¿no? Que falla un pequeño cable, una pequeña conexión, que si se llega a los repetidores para tener, pues de alguna forma una mayor cobertura, 40.000 cosas que el que no está en esa materia, pues seguramente se le pasan por alto, pero son necesarios como el corazón de una persona, ni más ni menos, ¿no? Y como también sabe Javier que yo soy un hombre de llamadas, ¿no? No para entrevistar a nadie, ni para nada, sino para llamar y preguntar cómo está. Eso es verdad. Lo hicimos miles de veces, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Y lo llamabas y comentabas cosas así, eso es importante. Eso es importante. Juan, gracias por haber estado con nosotros, hombre. Y seguimos en contacto, que nosotros seguimos en el mundo radiofónico. Bien, pues nada, un abrazo a todos, un abrazo también allá a José Luis, allá donde esté. Y bueno, seguiremos trabajando en lo que nos gusta, en la radio, en la televisión y demás, a ver si de alguna forma pues continuamos encendiendo esa llamita para que otros que vengan detrás pues también sigan trabajando. Claro. Gracias por esas bonitas palabras. Gracias, Juan, gracias. Bueno, la última etapa es que se nos va ya el tiempo encima. En la última etapa, una persona que comenzó aquí en Espacio Abierto, Marcelino Hernández, que está aquí con nosotros también. Marcelino, ¿tú perteneces a la última etapa de Radio Tiempo? Pues sí. Yo no tengo así tanta experiencia en el tema, específicamente con el caso de José Luis. Apenas llevábamos trabajando juntos 1 año y pico, pero la verdad es que es de las pocas cosas que nos suceden a veces en lo personal con alguien, de tener tanta coincidencia, de habernos entendido perfectamente, bueno, hasta el punto incluso desde el punto de vista técnico en la emisora, una sola mirada ya era suficiente para entendernos. Pero particularmente en lo personal, fue una amistad que se creó así, espontáneamente, de la noche a la mañana. Yo hacía mi programa aquí los miércoles y los jueves, y era raro el día que de alguna manera, por alguna circunstancia distinta, no nos habláramos, no nos llamáramos. ¿Qué tienes para esta semana? ¿Qué entrevistados tienes? Mi programa, como la mayoría lo saben, es un programa bastante variado, donde hay muchísimos profesionales que intervienen en él. Y normalmente pues siempre nos conectábamos en las tardes, en la noche, a las 10, a las 11 de la noche, a cualquier hora. Era lo importante tener el contacto para saber qué íbamos a hacer al día siguiente o a la mañana siguiente. En esta última etapa de su vida, lamentablemente, a mí pues me sorprendió muchísimo el tiempo tan breve en que se nos fue de las manos, ¿no? Porque recuerdo en la primera etapa, cuando estuvo en el hospital, que fui a verlo allí en varias oportunidades, y la última vez que estuve allí, pues lo vi bastante mal, hasta el punto que tuvieron que operarle de urgencia del corazón. Pero me sorprendió muchísimo que a los pocos días ya estaba en su casa. Y me llamó, me saludó y me dijo, bueno, vete preparando ya algo, porque ya el miércoles vamos a arrancar con el programa. Pues magnífico, todo me dio una buena sensación de alegría, ¿no? Y 2 días más tarde me llama para decirme que estaba nuevamente ingresado, y ya fueron los fatídicos días de las consecuencias de las complicaciones que le vinieron encima, hasta el día fatal. Precisamente estábamos aquí ese día, ¿te acuerdas, Javier, que estábamos acá? Y fue cuando nos enteramos del fallecimiento de José Luis, y la verdad es que ha sido una pérdida que para mí considero irreparable.
La verdad es que era una persona con muchísimos conocimientos, con muchísima experiencia. Por más experiencias que uno haya tenido, pues con él creo que siempre se podía aprender algo más. Pues solo pedirle a Dios que lo haya cogido en su seno y que lo que estamos aquí sigamos recordándole y enviándole siempre ese saludo al cielo desde aquí, desde Radio Tiempo Tenerife. Exactamente, Marcelino. Gracias. Bueno, es que el tiempo, nos quedan 10 minutos, pero sí quiero irme ahora a Madrid. Quiero irme a Madrid porque hay un amigo de José Luis, es muy importante. Si les cuento la historia, cuando se casaron, tanto José Luis con Sagrario como nuestro siguiente invitado, se conocieron en la boda. Y es curioso porque después de tanto tiempo mantuvieron la amistad y en fin, y se veían. Ahora nos lo contará. Espero que resumiendo bastante porque no hay tiempo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí. Mira, una cosa. Estaba comentando yo antes la historia de José Miguel, la historia de José Miguel Ventura, que es nuestro invitado, que ustedes se conocieron en la boda, ¿no? O en el viaje de boda, mejor dicho. No, nosotros nos conocimos en el viaje a Palma de Mallorca, de viaje de novios, de viaje de bodas. Ellos y yo, y nosotros nos casamos igual y coincidimos allí. ¿Vale? Sí. Entonces, entre entonces lo que parece una tontería de te vas de vacaciones o te vas y conoces a alguien y o puedes continuar o no continúas, pues nosotros continuamos y bueno, una amistad que se fue agrandando con los años, aunque nos veíamos poco, pero lo poco que nos veíamos era intenso. Nos contábamos nuestras tonterías, nos reíamos. Y bueno, y luego entramos, pues como siempre, los que nos pasa, los que vamos teniendo años, hablando de los hijos, de la familia, ¿no? Y la verdad es que hace unos días, antes de fallecer, él me llamó, pues para decirme que le habían operado de la vesícula, que se le había complicado, que le habían operado del corazón, que a Sagrario también le habían operado hacía unos días también, hacía un mes así de la vesícula y tal, ¿no? Hablando con Inma, mi mujer, digo, le he notado raro. Y claro, bueno, ahora pensando después, ¿no? Porque se te vienen muchas cosas a la cabeza. A mí me dio que era una despedida. Sin decirlo claro, ¿vale? Yo el día que falleció, que nos enteramos el domingo, pues, a través de Adal o de Dey, no sé quién fue, que llamaba a una de mis hijas, pues a nosotros nos fue imposible ir hasta allí, que algún día iremos para estar con Sagrario. Pero, a ver, es una pérdida, vamos a decir, un hermano canario, pues que se nos ha ido, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a tener que ir pasando todos. Lo que pasa es que él se ha ido demasiado pronto. A él le quedaban muchas cosas que hacer todavía. Es verdad, yo que tuve la oportunidad de estar en una cena también en Madrid con ustedes y sé que esa gran amistad que tenían. Oye, gracias por haber estado con nosotros. Nada. Por esta pincelada en el recuerdo a José Luis y seguimos en contacto. Vale, pues un abrazo a Sagrario, a Adal y a Dey, ¿vale? Y permíteme una sola cosa que tardó 10 segundos. Yo solamente espero que alguien que nos estará escuchando y en esta radio se arrepienta del dolor que le ha causado a este hombre. Solamente eso. Las personas que lo van a oír, sin decir si son hombres o mujeres, lo sabrán. Alguien que se vivió por ellos cuando eran más pequeños y no le han pagado bien ni a él, ni a Sagrario, ni a los dos chavales que tienen. Solamente eso. Espero que todo el daño que han hecho solamente se lo gasten en botica, como decimos por aquí. Vale, de bueno, pues formas, nada, dicho una que... gracia. Vale, gracias. Vale. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, hasta luego. Buenos días. Bueno, pues hoy el tiempo avanza. Sergio, ¿qué me dices, Magdalena? Medio minuto para darle paso a Sagrario, porque, claro, Magdalena, Bueno, pues que rápido. al final nunca se olvida a las personas que
que marcan momentos. José Luis lo ha hecho pueblo a través de la radio y ese legado lo vamos a llevar siempre con nosotros. José Luis es sinónimo de Radio Tiempo Tenerife. Aprovecho también para mandar un saludo ahí arriba al amigo Pedro Baeza, que estará compartiendo con José Luis este momento de radio, porque nos estarán escuchando seguro, y al final no vamos a olvidar a esas personas que han sido importantes para nosotros y que han hecho tanto pueblo. Bueno, vamos a Sagrario. Sagrario Morales es la esposa de José Luis Fernández. Sagrario quería dirigirse a la gente, pues para, en fin, para agradecerles, ¿no? Todo el apoyo y todo lo que ha tenido todo el mundo con tu marido, Sagrario. Pues sí, Javier. Perdón, buenos días a todos. Y principalmente a ustedes por este agradecimiento y este reconocimiento a José Luis. Y a todas las personas, no los puedo nombrar a todos porque son muchísimos los que nos han acompañado, los que nos han arropado en este momento tan difícil. De verdad, gracias a todos. Son muchos, no los puedo nombrar como dicen ellos, pero de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por este homenaje tan bonito, de verdad. Y un saludo a todos y que los quiero muchísimo. Yo creo, Sagrario, que yo creo que se ha salpicado entre todos, entre todos los de la mesa y entre todos nuestros oyentes, pues esa armonía y esa positividad que yo creo que todo el mundo la ha tenido siempre con José Luis, ¿no? Ha sido una figura histórica, querida, sobre todo querida, y buena persona. Él vivía para la radio, Javier, te lo puedo asegurar, que él era la radio. Total. Gracias a todos por haber estado por este ratito de homenaje a José Luis Fernández, ¿sabes? Y yo creo que todos nos llevamos también un poco más de él, los llevamos un poco más dentro también, y yo creo que nos hemos quedado bien. Yo particularmente me he quedado bien, ¿no? Muchas gracias por esa iniciativa que has tenido desde el primer día. Lo comentaste, nada más como el otro que dice pasar el entierro. Y has tenido de verdad una bonita idea y estoy seguro que él ha de estar contentísimo allá arriba, escuchándonos, seguro. Y paseando con Pedro Baeza y su mochila. Sí, su mochila. Su mochila. Sí. Bueno, que les digo que espero que les haya gustado el programa. Dentro de 7 días volvemos a otra nueva cita con nuestro programa, porque ya saben que aquí en el Rompeolas aún se huele el sol.